Versículo 1, hermanos, del Salmo 40. Si hay visitas, bienvenidas, ¿verdad? Todos los hermanos sean bienvenidos a la casa de oración. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a volver a repetir el versículo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este versículo, amados hermanos, tiene una gran riqueza en enseñanza. Y esta tarde yo quiero hablar acerca de la palabra esperar. Como dice, esperé a Jehová. Tengo algunos apuntes que nos pueden ayudar mucho acerca de la palabra esperar. Aprender a esperar no es fácil. Vuelvo a repetir, aprender a esperar no es fácil. Pero aprender a esperar es muy importante para nuestra salud espiritual. ¿Qué sucede cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios? En primer lugar, nos ayuda para desarrollar nuestra fe. Esperar nos ayuda a desarrollar nuestra fe. En la espera, Dios nos capacita también para llegar a la madurez. Si usted no aprende a esperar, no va a llegar a la madurez cristiana. Tiene que aprender a esperar. Se cuenta una historia y se dice que el gran artista Miguel Ángel, este gran artista y escultor, tardó mucho tiempo de dar sus últimos toques de una de sus obras más importantes que él hizo. Y cierto amigo que lo visitaba todos los días le hacía siempre una misma pregunta y le decía: oye, Miguel, le decía, Miguel Ángel, ¿qué has hecho el día de hoy? ¿Por qué le preguntaba a su amigo, a Miguel Ángel, qué había hecho el día de hoy? El maestro, el artista
Miguel Ángel escultaba su obra de arte, la perfeccionaba detalle en detalle, venía y perfeccionaba una mano, la mejoraba, perfeccionaba la sombra de una arruga, perfeccionaba el color de un vestido, y le dijo: mi amigo, esa es mi respuesta, es lo que hago todos los días. Un día su amigo se cansó porque él quería ver aquella escultura ya hecha, perfeccionada. Y un día su amigo le respondió al artista: eso que haces, le dijo, son bagatelas, esas son tonterías, le dice. El gran escultor lo quedó viendo, le contestó: estoy perfeccionando mi obra de arte. Así es la vida, amado hermano y amado amigo. La perfección no es una bagatela. La perfección no es una pequeña cosa. Hay veces nosotros somos como aquel amigo de aquel gran artista. Queremos que aquella obra verla perfecta de la noche a la mañana. Nos cuesta a nosotros entender qué es esperar. Y queremos que esa obra que somos cada uno de nosotros, de la noche a la mañana esté perfecta. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el gran artista, el gran escultor que es Dios, está perfeccionando pequeños detalles. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. El gran artista, el gran escultor está perfeccionando pequeños detalles. Esto lo he hecho como una introducción. Quiero decirles que la vida del cristiano es una vida de espera. Escuche bien. A través de la Biblia vamos a ver que la vida del cristiano, hermano, es una vida de espera. Vuelvo a repetir, la vida del cristiano es una vida de espera. Por ejemplo, como primer ejemplo, nosotros tenemos que esperar a ser transformados. Porque todavía, hermano, tenemos este cuerpo que es un cuerpo corruptible. Vuelvo a repetir, la vida del cristiano es una vida de espera y tenemos nosotros que esperar ser transformados. Porque mientras nosotros estemos en esta vida, nosotros nos enfermamos, nosotros nos dolemos. Pero tenemos que esperar ese día, tener esa paciencia
de la promesa de Dios, que esperamos que un día este cuerpo que tenemos, que se duele, que se enferma, que muchas veces está gozoso, triste, alegre, o como usted quiera llamarle, sea transformado. Abramos lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios. Busquemos 1 Corintios capítulo 15. Me alegro ver a la hermana Sandy también aquí con un compañero, ¿verdad? Bienvenido, ¿verdad? Esta es su casa. Ok. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, escuchen por favor. Veamos la pantalla si usted lo desea de esa forma. Dice el apóstol Pablo: he aquí, dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por favor, ponga atención y escúcheme. Les decía que la vida del creyente, hermano, es una vida de espera. Y nosotros, hermanos, esperamos ese día que no ha sucedido todavía, donde Pablo le dice a la iglesia de Corintios: he aquí os digo un misterio, le dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nosotros esperamos ese día, porque como le dije en la introducción, el escultor, el gran artista Miguel Ángel, escultaba una de sus obras más grandes y con su pincel de repente hacía un detalle en la mano, hacía un detalle en la sombra tal vez del rostro, en la sombra del vestido. Escuche bien, estaba perfeccionando la obra de las más grandes que hubo en el mundo. Así también un día Dios, a través de la espera que nosotros tengamos, va a transformar este cuerpo. Escuche bien, va a ser transformados. Aunque el mejor erudito de la Biblia venga acá y trate de explicarle cómo va a ser eso, no se lo va a poder explicar con exactitud. Aún Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica, les habla acerca de eso y le dice que cuando el Señor venga, escuche bien, los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros, dice, también después de ellos vamos a ser transformados. La vida del creyente, hermano, es una vida de espera. ¿Qué más esperamos? ¿Vivimos de esperar? Hay cosas que nosotros vivimos dentro del cristianismo, pero hay cosas que las esperamos por fe, que no las hemos visto y tenemos que aprender a esperar esas cosas maravillosas. Por ejemplo, número 2, veamos el libro de Hechos capítulo 1,
versículo 11. Vamos al libro de Hechos. ¿Qué tenemos que esperar? Hechos capítulo 1, versículo 11. No sé si me ayudan ahí con la pantalla. Ok. Ahora sí, hermanos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Tenemos que esperar lo que aquellos ángeles dijeron, hermanos. Esa es una promesa que tenemos nosotros. Que el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que aquella nube se lo llevó, ese que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos que esperar, hermanos, que así como Él se fue, Él va a volver nuevamente. La vida cristiana es de esperar muchas cosas que nosotros no hemos visto. En la vida cristiana tenemos que aprender nosotros a esperar, hermanos. En la Biblia encontramos el Señor Jesús, hermano. Por ejemplo, en esta tarde Él puede hacer un milagro acá. Si en su voluntad quiere hacer un milagro aquí, puede sanar cualquier enfermedad. Así es Dios. Y también nos puede hacer esperar a nosotros. Porque Él es soberano en lo que Él hace, hermano. Él es soberano en lo que Dios hace. Y muchas veces nos hace esperar Dios a nosotros. Veamos algo muy importante. Y muchas veces no hablamos y tocamos este pasaje bíblico, y es en San Juan 11, versículo 21. Vamos a San Juan 11, versículo 21. San Juan 11, 21. ¿Lo tienen, hermanos? Tratamos de llevar con calma esto, no movernos mucho, porque entre más nos movemos, más sudamos y está caliente acá, ¿verdad? Entonces, saboreamos la palabra de Dios. Mire que acá hay algo poderoso, vaya conmigo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos hemos predicado de ese pasaje de la Biblia? Y en ese pasaje de la Biblia, la mayoría
de los predicadores resalta mucho lo que Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy la resurrección de la vida. O también se enfoca bastante cuando Dios le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Pero pocos se han detenido en esto que yo quiero compartir con ustedes. Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María hubieran deseado que Jesús inmediatamente llegaran cuando su hermano estaba vivo. Pero tuvieron que esperar. Y en esa espera que ellas hicieron, Lázaro murió. Tuvieron que esperar. Por eso yo les digo a ustedes, al principio les dije, la vida cristiana es una vida de esperar. ¿Cuánto tiempo usted ha esperado? Escuche bien. ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando tal vez algo que le ha pedido a Dios? Y sabe, muchas veces cuando esperamos, venimos y nos desesperamos. Y es ahí cuando nos desesperamos, es cuando entra la duda en nosotros. Y le dice Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso me da a entender que aquella mujer dijo, ya prácticamente todo está hecho, mi hermano murió. Pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces en el tiempo de esperar perdemos la esperanza nosotros? ¿Cuántas veces en el tiempo de esperar perdemos la fe nosotros? Nos desesperamos muchas veces porque la respuesta de Dios no llega a nosotros. Me llamaba mucho la atención un pasaje en el Antiguo Testamento de la vida de Saúl. Y quiero que busquemos 1 Samuel capítulo 17. Perdón, capítulo 13. Versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 13. Versículo 8 en adelante. El contexto nos habla acerca de la guerra contra los filisteos. Saúl estaba en guerra contra los filisteos. Y dice el versículo 8 del capítulo 13. Veamos la pantalla y dice, y él esperó. Ahí está la palabra clave. Mire la pantalla, hermano. Dice, y él esperó 7 días.
conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo y le preguntó: ¿qué has hecho?, le preguntó. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. ¿Estamos grabando? Bendiciones a los que nos escuchan, ¿verdad? Pues entonces no me voy a quitar el micrófono. Después Josué me dice: papá, ¿por qué suelta el micrófono? Estamos grabando. Aquí hay algo importante. Miren aquí la pantalla. Lo que Samuel le dice a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, le dice. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora, mire lo que le dice: pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire, ustedes se acuerdan que muchas veces nosotros predicamos que parte del enojo de Dios con Saúl fue cuando Saúl perdonó a un rey y también apartó lo mejor del ganado, ¿verdad?, para ofrecer en sacrificio. Porque los versículos después nos dicen que ahí Dios le dijo a Samuel: no llores ya por él, porque Dios ha levantado un nuevo rey. Pero mire que el error, viene de dónde, desde aquí, porque le dice: no ha guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, le dice. Miren lo que le dice el profeta. Pero ¿por qué Saúl actuó locamente? Porque no supo esperar. No supo esperar. Samuel le había dicho que él iba a llegar a ese lugar en 7 días. Y Samuel no llegó a los 7 días. Cuando muchas veces las cosas tardan, hermano, nosotros nos desesperamos. ¿Cuánto tiempo tengo yo, dice, por orar por ese hijo?
¿Cuánto tiempo tengo yo de orar por ese hermano? ¿Cuánto tiempo tengo yo de orar por ese esposo? Y en eso, cuando no miramos resultados, como Saúl no miró resultados y miró a aquel ejército, escuche bien, y aún el pueblo que desertaba, sus soldados, entonces él se desesperó. Escuche bien, dijo: Samuel había quedado de venir entre 7 días y no ha venido. E hizo algo que él no tenía que hacer. Él no tenía que ofrecer el holocausto a Dios. Si Dios decía que era el hombre de él, Samuel era el hombre autorizado para ofrecer ese holocausto a Dios. No se desespere, escuche bien. Hay cosas que tardan. Hay cosas que de repente no van a estar en los 7 días. Y cuando Saúl termina de ofrecer el holocausto a Jehová, aparece Samuel. Y le dice: locamente has actuado, le dice. Tengamos paciencia, hermano. Esperemos. Si Dios ha dicho, así como Dios lo ha dicho, así se hará. Escuche bien, si Dios lo ha dicho, así se va a hacer, hermanos. Escuche bien. Si Dios lo ha dicho. Voy a mencionar, para ir terminando, 3 personajes en la Biblia que tuvieron que esperar para ver las promesas de Dios cumplidas. Dicen los grandes escritores que Abraham fue uno de ellos. Después que Dios le prometió un hijo, dicen que Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa cumplida. Escuche bien. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa cumplida de su hijo. Se habla de otro personaje como José. ¿Quién era José? La Biblia en el libro de Génesis nos habla acerca de un soñador. Le decían el soñador, el que soñaba. Y dicen los grandes escritores que José tuvo que esperar muchos años para que sus sueños fueran cumplidos y fuera el segundo hombre más importante de Egipto. Pero él fue un soñador y tuvo que esperar. La Biblia habla de otro hombre también, de Job. Job tuvo que esperar sin maldecir a Dios. ¿Quién era Job? La Biblia lo describe como el más rico de todos los orientales. La Biblia lo describe como un hombre, escuche bien, de riqueza material
y de riqueza espiritual. Y de la noche a la mañana, dice la Biblia que Job no tenía nada. Y tuvo que esperar mucho tiempo. Entre el capítulo 1 y 2 de Job, al llegar al capítulo 40, hubieron muchos años. Y cuando usted toca el capítulo 40 de Job, se da cuenta que las cosas empiezan a cambiar y Dios empieza a restablecer todo. Escuche bien lo que Job tenía y le dio el doble, pero aquel hombre supo esperar a tal grado que cuando Dios le habló, le dijo: de oídas te había oído, le dice, mas ahora mis ojos te ven, le dice. Pero supo esperar. ¿Qué quiero decirle en esta hermosa tarde noche, hermanos? Que usted tiene que aprender a esperar. Volvamos nuevamente al Salmo 40. Dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Yo puedo preguntarle a usted en esta tarde noche: ¿usted está esperando en Dios? Abraham esperó 25 años para que la promesa de su hijo se cumpliera. José esperó muchos años para que sus sueños también se cumplieran. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted? Y de repente en la espera nos impacientamos, nos desesperamos. Pero yo quiero decirte en esta noche tarde o tarde noche: espera en Dios. No te impacientes, porque Él hará. Pacientemente esperé a Jehová.